Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Hola, hoy te damos la bienvenida a 50 años de historia, un espacio creado para ti. Aquí exploraremos hechos, personajes, anécdotas y momentos que marcaron nuestras vidas. Cada episodio, un nuevo tema, cada historia, una nueva forma de entender el pasado. Acompáñanos y descúbrelo junto a nosotros. Muy buenos días, distinguida audiencia. Tengo el honor de saludarles nuevamente a ustedes quienes nos miran y nos escuchan todos los jueves por los canales de la radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas. Y hoy, jueves 18 de septiembre, tenemos el honor de contar con nuestra expresidenta, la licenciada Rosario Utreras, un destacado personaje tanto en su vida pública como en su vida gremial, que ha desarrollado muchas actividades. En estos momentos le damos la bienvenida y les ponemos a su consideración nuestra expresidenta. Bienvenida, Charito. Muchísimas gracias, Martita. Realmente es muy satisfactorio estar en este espacio donde el Colegio de Periodistas tiene su voz. Es muy importante estar aquí y poder compartir contigo y con todos los que nos oyen, con todos y todas las que nos oyen y nos ven, lo que es el Colegio de Periodistas, lo que ha sido el Colegio de Periodistas y que cada uno guardamos en nuestra memoria, pero sobre todo en nuestro corazón. Quienes hemos sido parte y somos parte del Colegio de Periodistas, tenemos la firme convicción de que el colegio es un espacio que ha demostrado mucha valentía para mantenerse vigente, ha demostrado solidaridad con la ciudadanía, como debe ser nuestro trabajo de periodistas, y en definitiva ha hecho una lucha para seguir representando a todos los periodistas de Pichincha y, por qué no, del país. Efectivamente, como tú mencionas, Charito, el Colegio de Periodistas desde sus inicios ha tenido una trayectoria brillante, ha desempeñado actividades muy importantes en la vida pública, tanto con nuestros colegas que realizan sus actividades de investigación, como quienes están encargados de tener a la población informada, e inclusive quienes realizan entretenimiento. En esa medida, pues tú desempeñaste un cargo muy importante y un periodo crucial, así es que quisiéramos conocer cómo fue tu trayectoria en esa etapa, tus anécdotas, tus actividades, tus obligaciones inclusive. Bueno, tengo que recordar con mucha nostalgia, si se quiere, pero también con mucho cariño, que allá en 1990, en enero de 1990, nos posesionamos el directorio de ese momento, y de ahí acá han pasado muchísimos años, pero también el colegio se ha mantenido y ha crecido, y eso es muy importante. Claro. En esa época, los periodistas o el Colegio de Periodistas gozaba de una gran fuerza, de un gran reconocimiento de parte de las autoridades que en ese momento eran respetuosas de nuestra profesión. Y no solo que eran respetuosas, sino que nos veían como unos, no colegas, sino como compañeros, como personas con las que podían trabajar juntos en el propósito de sacar adelante el país. Entonces era fácil tener reuniones con ellos. Este mismo edificio, Martita, fue donado por el terreno, fue donado por el municipio, y luego tuvimos de parte del Consejo Provincial, en la época del compañero Juanito Pazimiño, para hacer el primer piso, y en mi época para hacer el segundo piso y seguir adelante. Es decir,
había la posibilidad de que sin comprometernos de ninguna manera con ninguna de las autoridades nos apoyen en las propuestas que nosotros teníamos, y en ese momento era tener nuestra propia casa, porque eso es válido. Es válido sentirse que estamos con los pies firmes en nuestra casa como ahora. Es decir, de aquí no nos va a sacar nadie. Aquí podemos seguir teniendo reuniones, puede seguir funcionando el directorio, las aulas de capacitación, todo lo que tú estás llevando adelante es en este edificio, y así ha sido durante todos estos años. Entonces fue muy lindo realmente poder compartir con los compañeros la nueva casa. La inauguración de esta casa, que ahora nos cobija después de tantos años, nos sigue cobijando, nos sigue recibiendo con las puertas abiertas, y eso es muy importante. Yo creo que es una de las cosas que se logró en ese momento y que yo me siento muy, muy satisfecha. Claro que sí. Teníamos también, sin embargo, había roces, por ejemplo, con la policía. Como hay ahora, porque nuestra profesión es a veces un poco contradictoria a lo que tienen que hacer los policías. Entonces hay que tratar de llegar a acuerdos si eso es posible, pero fue interesante y guardo las fotografías de eso, que el comandante general de la policía de ese momento vino acá a nuestra sede a pedir disculpas a los periodistas. ¡Qué maravilla! Eso fue muy, muy, muy realmente gratificante, claro. Y me sentí, son una de esas cosas que uno guarda todavía en la memoria, ¿no es cierto? Entonces, como te decía, en ese momento estamos hablando ya de 30 y pico de años, ¿no? Era un poco diferente, pero también siempre ha sido nuestra tarea fuerte, decidida, responsable. Tiene que ser responsable porque respondemos a los intereses, pero sobre todo a los derechos de la ciudadanía, de la comunidad. Nosotros somos esa voz que muchas veces no tiene otros interlocutores que nosotros mismos, ¿no es cierto? O sea, es la voz que necesitan muchísimos ciudadanos para hacerse oír, para que sepan sus necesidades y para que obtener de los gobiernos central o local lo que se necesita para mantener nuestra profesión con la dignidad que debe haber. Así es, exactamente. Hay otras cosas que también son interesantes ya en el plano personal, diría yo, es que en esa época, para diciembre de 1990, cuando debíamos posesionarnos, yo me enteré de que estaba embarazada. ¡Oh, mira! Esa coincidencia hermosa. Sí, y en mi condición de candidata a ser la primera mujer presidenta del Colegio de Periodistas, tomamos una decisión con una compañera, no decirle a nadie. Porque también, claro, vimos que se corría el riesgo de que si sabían que estaba en cita, iban a decir no. Por ella no votamos porque va a estar muy ocupada, va a estar con problemas, no va a poder el cargo. Porque ese machismo existía y todavía existe. Entonces nos guardamos el tema, ni siquiera quienes conformaban mi directorio, los candidatos sabían, menos aún el compañero Luis Donofa, que era en ese momento el contendor. Ya eran dos listas con las que estaban terciando. 2 listas, ya. Sí, la mía y la del compañero Luis Donofa. Entonces no le dijimos a nadie. Y ya después de que ganamos las elecciones, en la primera sesión de directorio, yo ya compartí con mis compañeros. Y quiero decir que fue una reacción increíblemente hermosa. Ellos decían, es lo mejor que nos está pasando,
porque vamos a tener una experiencia nueva de ver cómo una mujer que está encinta, que tenga tal vez los achaques, lo que podría presentarse, va a estar al frente del colegio. Y entonces, por ejemplo, yo iba a las entrevistas que me hacían como en condición de presidenta del colegio, con una gran barriga adelante, y me preguntaban, la primera pregunta es, ¿y no tienes problemas? Decía, no, porque el embarazo no es una enfermedad. El embarazo es un regalo que pero uno qué tiene. maravilla que el embarazo te haya venido sin complicaciones mayores. Absolutamente. Y entonces fue muy lindo porque cuando ya mi hijo nació, yo recibí del colegio una cantidad de demostraciones de cariño, de afecto, de bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, yo cuento esto porque inclusive para mi hijo, desde ese momento, el Colegio de Periodistas y también la Unión Nacional de Periodistas se convirtió en un referente. Porque, claro, me oía hablar muy a menudo de esto, de la organización, del gremio, etcétera. Inclusive yo dije algún rato, capaz que seas periodista cuando ya sea, cuando crezca, pero no. No fue así, es diferente a mí, le gusta más lo matemático, las ciencias exactas. Exacto, más que lo social como a mí. Entonces, esa es una de las anécdotas que me permito compartirte, Martita, porque es un poco haber marcado mi vida, haber marcado mi vida desde ese momento. Y cuando nos posesionamos, la verdad es que tuve el gusto de que nos acompañen, por ejemplo, el presidente de la República de ese momento. Sí, estuvieron con nosotros las principales autoridades y insisto, no por una relación de les tratemos bien, no era una relación de nos pongamos de acuerdo, sino nos respetemos mutuamente, que es lo que ahora deberíamos tratar de conseguir, porque después de los 10 años que pasamos de esos ataques furibundos a la profesión, a los periodistas, a las periodistas inclusive, esa década que nosotros nos hizo retroceder bastante, debemos ir consolidándonos como una profesión que las autoridades respeten y sepan que con nuestro trabajo es posible que ellos puedan cumplir muchas de las cosas que se proponen. Así es. Con un trabajo serio, con un trabajo responsable, con un trabajo que sea trabajo periodístico, que sea el resultado de investigación y de reconfirmación de las informaciones. Eso es súper importante y aspiro yo que las nuevas generaciones, quienes están en la universidad, los compañeros periodistas jóvenes, lleven adelante su profesión así. Exacto. Hay muchos ejemplos de compañeros mayores, que inclusive algunos de ellos ya no están con nosotros, que nos han marcado ese camino, que nos han marcado un sendero de profesión digna. Esa es para mí la mejor forma de decirlo. Claro que sí. Ahora, me gustaría que hiciéramos mención por el hecho de que hemos hablado de la importancia de la coyuntura en la que tú viviste de ser la primera mujer periodista, presidenta del gremio, que es algo que hay necesariamente que destacar. Y también hay que relevar el pensamiento de aquellos colegas de esos momentos en que no tuvieron reparos en escoger a una mujer. Y te hablo esto porque justamente haciendo un parangón con el Observatorio de Medios Interuniversitarios del Ecuador, en donde se está haciendo toda una investigación con respecto al trabajo femenino en los medios de comunicación, en el trabajo freelance, en el trabajo profesional independiente y con relación inclusive al área de la inseguridad. Yo quisiera, como hemos
tenido la suerte de compartir esos espacios, también de acudir a esos momentos, acudir a la difusión de las estadísticas que ellos han hecho. Me gustaría conocer tu opinión con respecto a cómo le ves ahora el trabajo, el desempeño inclusive de las mujeres y la apertura o no a través de los colegas varones. Bueno, yo digo que se han dado muchos pasos adelante, afortunadamente. En mi época era como raro ver a una compañera periodista cubriendo, por ejemplo, fuentes como Financiera, como Política. Un poco estaban como relegadas a lo social, a que vayan al hospital a ver si está funcionando bien, salud, etcétera. Temas que, entre comillas, parecían que fueran más fáciles, pero no era cierto tampoco. Ya me imagino. Y sin embargo, siempre las tareas más arriesgadas, digamos, les daban a los compañeros varones, hasta que fue creciendo una propuesta de mujeres, pero sobre todo las compañeras que luego comenzaron a cubrir las fuentes, llamemos, más serias, entre comillas, fueron demostrando su capacidad. Nadie nunca les regaló nada. Como siempre ha sido la historia de las mujeres. Nunca nos han regalado nada, hemos tenido que luchar por esos espacios, y las compañeras que estaban en los medios de comunicación como el Diario El Comercio, El Universo, todos los que teníamos alrededor nuestro tuvieron que demostrar su capacidad, su decisión y su profesionalismo, y eso permitió que las mujeres sigan caminando. Por ejemplo, en la televisión, la mayoría de las compañeras eran las que leían las noticias, nada más. No eran las que estaban en las calles haciendo los reportajes, cubriendo las fuentes, etcétera, sino la bonita cara, la bonita figura, y pare de contar. Afortunadamente, creo yo que las compañeras periodistas hicieron su trabajo correcto y demostraron que eran capaces de también estar en los lugares de compañeras nuestras han estado así como los lugares de guerra, muchos lugares donde ha estado la pandemia, en diferentes sitios donde antes creían que las compañeras no podían hacer, en diferentes sitios donde antes creían que las compañeras no podían hacer. En ese momento la única mujer que estaba vinculada más directamente y ocupaba el cargo de directora del Diario El Comercio era doña Guadalupe Mantilla, pero por la condición de ser la propietaria. Claro. Exacto. Todavía se recuerda a Susanita Piedra, Susanita Piedra, nuestra colega. Sí, pero se le reconoce como la primera mujer que entró a trabajar al Diario El Comercio. Entonces son esos hitos que se han marcado, la primera para esto, la primera para lo otro, cuando debería ser absolutamente natural, lógico. Exacto. Que quien tiene la capacidad ocupe esos espacios, esté en esas presidencias o en cualquier lugar que en cargos de dirección. Exacto, como tú bien dices. Entonces y yo creo que en algo se ha caminado el hecho de que ahora los hombres de alguna manera aceptan el hecho de que una mujer esté en cargo de dirección y que tengan que, entre comillas, porque no es precisamente así, que se sometan a la dirección femenina. No, les cuesta mucho. Sí, todavía. Les cuesta mucho, sí. Yo digo, yo tuve un paso importante en mi vida también en el municipio de Quito, en condición de concejala, por 8 años. 8 años, 8 años, una carrera larga, ¿ya? Sí, por reelección, ¿no? Entonces, era interesante ver cómo, por ejemplo, cuando yo propuse la creación de la Comisión de la Mujer y la Familia, y de la mujer, porque a mí me parecía que era importante que tengamos un espacio donde se puedan discutir nuestros derechos, donde se pueda atender las necesidades de las mujeres con su propia especificidad. Me aceptó el alcalde de ese momento, pero el problema hubo cuando debíamos integrar con 5 concejales esa comisión,
porque nosotras éramos solo 3 mujeres en ese momento como concejalas. Ya. Y no había compañero varón que quiera sumarse. Les parecía como que era qué Una barbaridad, vergüenza. sí, un castigo más o menos. Un castigo. Hasta que el alcalde se impuso y puso a 2 compañeros. ¿Y quién era el alcalde en esos momentos? El doctor Yamil Maguad. Ah, ya. Que fue Bueno, es que él absolutamente tenía solidario. otra escuela, Sí, ¿no? sí, Ajá. totalmente solidario con las causas sociales, con el tema de género, con todas esas cosas que a nosotras en ese momento nos motivaban. Estoy hablando de la época del 92. Casi Del enseguida 92 que después yo del colegio. exactamente, Ya. en el 92 comencé hasta el 2000 la concejalía. Ya. Entonces en esa alcaldía, pero lo que iba a contarte es que ya próximos a la reelección o al final del periodo nuestro, comienzan a aparecer los compañeros en radio, en prensa, en televisión, y a uno de ellos le oigo que dice: entre las cosas más importantes que yo he hecho en el municipio es haber sido miembro de la Comisión de la Mujer. Es decir, Entonces, que era algo votos como- para mujeres, ¿no? O sea, estaba buscando votos de las mujeres. claro. Y yo traté de llamar a la radio, porque era uno de los que, por ejemplo, cuando llegaba a nuestra comisión, entraba así como un tono de burla diciendo: vengo a la comisión de Mariaca. Mariaca en ese momento era la señora que tenía hacía un el programa de cocina. claro. Entonces, bueno, pero cuando fue necesario, bueno, el punto es que cuando necesitan detener el voto de las mujeres o hacerse como yo he trabajado por ustedes, entonces lo utilizan. Claro. Pero no siempre Pero ha sido qué así. tal, ¿no? Porque Sí. de alguna manera era como algo despectivo. Exacto, ese trato. no, claro, si para él no era ningún chiste, o sea, se sentía más bien vulnerado, Claro. castigado, cada vez que tenía que venir a la comisión se sentía así, bueno. Pero bueno, en todo caso creo yo que sí hemos ido avanzando. Y ha sido también gracias al movimiento de mujeres. Sí, Que sí, hay que reconocer ese hecho, sí. que, como digo, nada no nos han regalado, hemos estado siempre en la lucha. Afortunadamente la vida a mí me ha dado muchos espacios para seguir en mi consigna de defender los derechos de las mujeres. Después fui a la Dirección Nacional de Defensa de Derechos de Mujeres, Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Ya. Entonces ahí también se pudo concretar varias cosas que tenían que ver con nosotras como profesionales, y también el apoyo a las compañeras jóvenes de las escuelas y de los colegios especialmente, que tenían conflictos, por ejemplo el de la maternidad. Ajá. De pronto una jovencita de un colegio había quedado encinta de un compañero del mismo colegio. Ya. Entonces a la niña le pedían que se vaya del colegio, pero al varón Que no. sí. Qué barbaridad. Eso ¿cómo ya así? era algo, un ¿Cómo así? discrimen O sea, total, claro. Pero claro. este es solo un ejemplo chiquitico, y trabajamos mucho desde la Defensoría para que cambien esas actitudes tan discriminatorias ¿Tú con relación a las parte mujeres. de la Defensoría de las Mujeres o de cuál institución? No, era de la Defensoría del Pueblo, Ya de la Defensoría. y donde del Pueblo. estuve 10 años, pero dentro de la Defensoría había la Dirección Nacional de Derechos de Mujeres, Niñez y Adolescencia. Entonces yo ya. estuve ahí 10 años. Maravilloso. Y la verdad que se pudieron hacer varias cosas. Importantes. Afortunadamente también conté con el apoyo del defensor del pueblo de ese momento, porque hay que conseguir, pues, ¿no? Porque si no hay la decisión política la de autoridad, quien hace de claro. cabeza de una institución, entonces no se puede conseguir. Así es. Así es que Sí, han sido varias cosas. Se que creo- mira toda una Sí. trayectoria importante y siempre en defensa de derechos, y yo que es lo valioso. Sí, Martita, y yo digo que mi formación como comunicadora, como periodista en la Universidad Central, creó en mí
esas ganas de ser un poco la interlocutora de los grupos más vulnerables. Maravilloso. Yo agradezco a la formación que tuve en la universidad Claro que para que a través de mi profesión de periodista me abrió los ojos sobre muchos problemas que estábamos viviendo todos, pero para mí un poquito primero las mujeres. Claro. Y ahora te comento, en el espacio en el que me encuentro, realmente he podido ver que muchos de los colegas graduados en la FACSO, en la Universidad Central, estamos ocupando puestos de relevancia y de importancia y haciendo actividades muy destacadas. Como siempre se ha considerado, los estudiantes de la Universidad Central somos más de campo, más de acción inclusive, en todas las profesiones realmente. Entonces eso es muy destacable. Y ahora si hablamos un poco de la seguridad, inseguridad. Ay, eso es bastante que hablar, porque como digo, las compañeras ya han encontrado espacios en cualquiera de los lugares donde se da la noticia para estar ahí, pero por ese mismo hecho también se ponen en riesgo, ¿no es cierto? Se ponen en riesgo junto con los varones, por supuesto. Entonces es importante que los medios de comunicación, nosotros como organizaciones gremiales, busquemos todos los medios que permitan la seguridad de ellos, como por ejemplo el caso de los compañeros que fueron asesinados, sí, el equipo del comercio. No estoy segura, me parece que ellos no tuvieron toda la protección que el medio debía haberles dado. Supongo que tendrían un seguro de vida, para decir lo mínimo, pero también los avisos previos de qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que manejarse en estas circunstancias tan de riesgo como ir a la frontera, donde sabemos hay... Claro, tan complicado. Está complicado, sí, el narcotráfico y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que las compañeras mujeres también tienen que asumir con mucha seriedad los espacios en los que van a trabajar, pero es también responsabilidad, y más creo yo, de los medios de comunicación, o de las redes inclusive, de buscar las formas, los mecanismos para proteger el trabajo profesional de quienes van. Quiero que me permitas contarte, nosotros como gestores de la comunicación estamos coordinando, liderando el grupo de gremios profesionales de Pichincha del 2025, en donde habemos de diferentes profesiones representantes, y en esa medida en realidad todavía el balance sigue siendo difícil, ¿no? Con la petición ahora de los ministerios, en donde se pide que en los estatutos y en las directivas sean alternativos, hombre-mujer, se ha procedido de esa manera, y por lo menos ahora hay mayor representatividad de las mujeres también en los cargos directivos, y eso nos permite tener una visión global de lo que significa el trabajo multidisciplinario. En ese campo, por ejemplo, el Colegio de Abogados ha capacitado, más que el Colegio de Abogados, la función judicial ha capacitado a mujeres en la forma de abordar los temas jurídicos. Correcto. Porque es importante que la comunidad esté bien informada, pero sobre todo correctamente informada, y como tú bien mencionas, que se contraste las noticias. Y tú estás poniendo también el dedo en algo que a mí se me estaba escapando, y es que no solamente tenemos que vigilar la seguridad física de las personas, sino la seguridad en su trabajo periodístico, que podría, la seguridad en su trabajo que podría, por alguna falta de conocimiento
o de, a veces, de preparación, cometer un error que le pueda llevar a o alguna cosa así. Y eso es también muy importante para nosotros, campo profesional. De esta reunión de gremios profesionales estamos solicitando tener una actividad, una mesa de trabajo junto con el Ejecutivo o con la ministra de Gobierno para poder hacer presencia técnica. Cada profesión desde su área de necesidad y desde el punto de vista técnico hacer sus exposiciones. En esa medida yo tenía justo en mente lo que acabas tú de mencionar, de que es importante de que los medios de comunicación en donde trabajan profesionales generen por lo menos un seguro de vida para sus trabajadores de la comunicación. Pero me hacían notar, como te digo, en este cruce de ideas técnicos, uno de los profesionales del área económica me hacía notar, me decía, si tú propones esa forma tal como lo estás diciendo, va a haber rechazo. Yo te sugiero que sea 50% del valor el empleador y 50% el trabajador. Seguramente de esa manera, tanto el Estado como el empresario, el empleador privado, no van a oponer resistencia y se podrá conseguir este hecho. Eso como una medida de tratar de alguna manera de paliar esta situación de inseguridad y peligro que estamos afrontando. Me parece interesante que se haya planteado esa posibilidad. E inclusive me parece más interesante que eso ya esté en el tablero, que se haya puesto sobre la mesa esta necesidad y que se esté discutiendo. Exacto. Lo más importante es eso, porque lo que menos resultado tiene es cuando uno pone en el cajón del escritorio y se olvida. Claro. Pero cuando ya está sobre la mesa, sobre el escritorio, entonces ya hay la posibilidad de que se llegue a acuerdos y a decisiones que favorezcan y determinen la protección de nuestros compañeros. Ahora hay otra petición también que queremos hacer en este mismo andarivel, en donde estamos conscientes de que se va a dar el hecho de la evaluación a los profesionales en las diferentes ramas, todos los puestos, tanto públicos y creo que también en el ámbito privado, en donde nosotros igual planteábamos el hecho de que tanto el Departamento de Recursos Humanos Nacional controle a los departamentos de recursos humanos de cada institución, porque ha habido el clamor de muchos colegas que han dicho, suponte, yo no le caigo bien en términos coloquiales, no le caigo bien al director de recursos humanos o a mi director inmediato, y eso va a influir para que me despidan. Entonces decíamos, bueno, hay que tratar de buscar alguna manera en donde exista imparcialidad, en donde se vigile también el desempeño de los entes de talento humano más cercanos a los trabajadores. Sí, bueno, ese es un riesgo que se corre en todos los sectores, tanto en el privado como en el público. Y tú ves que en nuestra historia, en nuestra trayectoria de trabajo, bien puedes haber tenido conflicto con alguien que era tu superior o tu inferior. Entonces, porque no siempre puede ser el monedita de oro para todos, ¿verdad? Así es, exactamente. Sin embargo, yo creo que si las pruebas que se pidan, las calificaciones que se pidan, pero sobre la base de trabajos, de pruebas de la eficiencia o no eficiencia del trabajador, daría la posibilidad de realmente una evaluación más objetiva. Por lo menos más objetiva, claro que sí.
Así es, y realmente ahora no estamos en un proceso de destacarnos, ¿no? Yo había visto en la Unión Nacional de Periodistas donde han acudido muchas colegas que inclusive han sido galardonadas por su valioso trabajo, así es. y en esta misma medida porque el área económica también ha capacitado a colegas, tanto hombres como mujeres, para que desempeñen el trabajo en esas líneas. Y como tú decías, esa área antes era vedada, porque decían los trabajos de cubrir noticias importantes no es para las mujeres, pero bueno, ahora vemos que ya hay. El otro día tuve igual la suerte de hablar con Talía Flores. Muy someramente con Talía Flores, estuvo en un evento de comunicación igual, y una mujer muy empoderada, muy conocedora, realmente que es un ejemplo para las colegas, ¿no? Sí. Estaba pensando en algún momento invitarla a ella también para que nos comparta sus Talía experiencias. Es un referente realmente. Sí. Es un referente. Y ella aborda temas políticos, me parece, ¿no? Es por eso. No te olvides que hace como unos, no sé si un año, pero menos, me parece, tuvo un problema. Fue agredida en la calle por alguien. Estamos seguros de que fue por alguien que no le gustó algo de lo que ella dijo dentro de sus investigaciones, pero de las investigaciones periodísticas que hacen. Sí, ella ha actuado de una manera muy discreta sobre el tema, pero sabemos que se corre ese riesgo. Claro, se corre ese riesgo, igual hombres y mujeres, ¿no es cierto? Y es, como te digo, Talía sí es un referente para nosotros, pero afortunadamente también ya hay otras muchas compañeras que están haciendo trabajos muy buenos. Muy valiosos. Sí, como Janet Nostroza, por ejemplo, también, alguien a que debo mencionar, porque inclusive he sentido que pisa en terreno bien complicado, hasta cierto punto. Y la verdad que le vaya siempre muy bien. Justamente con los temas que estamos viviendo hoy día, vi un WhatsApp que envió y en donde ella hacía una defensa de que está de acuerdo por tales y tales razones. Es que eso es lo más importante. Exactamente, la ventaja es que se hace planteamientos motivados, con sustento, no es de emocional, de los cabellos, exactamente. No es que debe ser sí porque yo quiero que sea así. No, es por esto. El análisis que ella hace es muy profundo y con detalle y con cifras, con fechas. Otra que tiene esa precaución también es Marianita Neira, que también hace un trabajo de investigación. ¿Ella continúa en el comercio? No, ella tiene su propia agencia, red, digamos, ¿no es cierto? Y hace unos artículos que realmente mis respetos. Interesante. Como te digo, hay muchas mujeres que en este momento están dando todo de sí, con fuerza, con decisión, con valentía, y como tú decías, documentadas, con información reconfirmada. Y también a propósito del premio Eugenio Espejo, que anualmente entrega la Unión Nacional de Periodistas, efectivamente en los últimos años el premio máximo, que es el premio Eugenio Espejo, se han ganado compañeras mujeres. ¡Qué maravilla! Eso es muy interesante. Muy importante. Es muy interesante. Por supuesto que sí. Es verdad. Sí, y tenemos tantos temas para tratarlos que el tiempo nos resulta corto. Y sí me gustaría que hiciéramos una especie de panel. Lastimosamente mi gestión ya termina para hacer el Día de la Mujer, pero podemos buscar una fecha para hacer un panel entre colegas, con estas colegas para hablar de estas experiencias. Por supuesto. Y invitar a los estudiantes para que pudieran acceder y conocer del tema, porque hay el fenómeno o hay el temor de que muchas de las universidades han cerrado la carrera de comunicación. Eso es cierto. Porque están indicando que fuentes de trabajo ya no hay y en el futuro ya no las habrá.
Y justamente se hablaba de una nueva tecnología llamada ChatGPT, no recuerdo exactamente, creo que era 15, ChatGPT 15, en donde ya hasta las investigaciones se podría sacar de esa situación de Internet. Entonces, cada vez están tratando de cerrar más los espacios para quienes realizamos el trabajo y tenemos que encontrar, que yo creo que es notorio, encontrar el punto en donde es necesario que el comunicador, el periodista, el investigador exista. Yo, digamos que tengo miedo a lo que es la inteligencia artificial. ¿Ya? Tengo miedo, aunque sé que también viene de la mano un gran avance en tecnología, o sea, en el mundo que necesita también de estos pasos que se den. Pero sí insisto en que en el campo nuestro, un campo del periodismo, nada como el sentimiento del periodista al escribir cada una de sus crónicas, de sus reportajes, nada que ver. Exactamente. Que el periodista puede poner, el periodista ser humano puede poner en cada uno de sus trabajos. Tuve la oportunidad de escuchar justamente en los canales de noticias que se decía que, no recuerdo bien si es en China o en Japón, que están ya trabajando en robots que van a tener emociones. Imagínate eso terrible. Claro que aparentemente donde nosotros llegará un poquito más tarde, pero eso no implica que no llegará. Pero eso es algo terrible. Y en unas conferencias que escuchaba de un muy conocedor sobre la inteligencia artificial, decía, yo pronostico que unos 6, máximo 8 años, el ser humano estará por debajo de la tecnología. Imagínate a dónde nos conducen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Realmente el ser humano Esperemos. será que desaparezca? No, esperemos. Y tal vez ya no esté aquí cuando eso pase. Sí, realmente todos los temas que están sucediendo en el mundo son algo que nos asombra, porque la inteligencia artificial hace 2 años es cuando realmente despuntó. Y en 2 años ha logrado posicionarse de semejante manera, ¿no? Y como tú dices, a nosotros nos llega un poquito más tarde todas estas innovaciones, todos estos descubrimientos, todos estos avances. Pero en otros países, efectivamente Japón o la China, las cosas ya están más caminando. avanzadas, claro que sí. Así es. Charito de mi vida, ha sido un placer enorme contar contigo, conversar sobre todas esas anécdotas valiosas. Queda en el tapete sentada la invitación para hacer un panel, para convocar a colegas y sentarnos a conversar sobre este tema, y lo haremos también de una manera que nos escuche la audiencia. Perfecto. Te doy nuevamente un abrazo, una felicitación por todo ese actuar valioso, esa mujer fuerte, decidida, y que ha adoptado todos sus roles de madre, de mujer, de profesional de una manera brillante. Muchas gracias, Martita. Y yo quiero a través de este micrófono decir que estamos próximos a los 50 años del Colegio de Periodistas y eso marca un hito. Así es. Marca un hito a nivel nacional porque es la suma de muchas luchas, de muchas propuestas realizadas, de muchas metas conseguidas y por supuesto el compromiso de seguir siempre adelante con ética y con profesionalismo. Claro que sí, muchísimas gracias, Charito, un excelente día, señores audiovidentes, un gusto nuevamente haber estado con ustedes, muy buen día. Gracias por ser parte de este recorrido por el tiempo. Esto fue 50 años de historia, donde cada semana descubrimos un nuevo tema que nos conecta con lo que fuimos y lo que somos.
Te esperamos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, porque siempre hay una historia más por conocer. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.